La fecha era el 17 de julio del año 180 después de Cristo. Estas personas fueron acusadas de un crimen que podría costarles la vida. Esta es la antigua ciudad de Cartago, en el norte de África, no muy lejos del aeropuerto internacional en la actual ciudad de Túnez. La nación es rica en historia, cultura y tradición, y en vidas de grandes hombres y mujeres del norte de África. Hace mucho tiempo, Cartago era la capital de la provincia romana de África Proconsularis, una región que hoy incluiría Túnez, el nordeste de Argelia y parte de la costa en Libia. Cartago era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Nuestra historia de hoy trata de 12 personas, 7 hombres y 5 mujeres, cuya integridad y valentía ante la muerte han inspirado admiración en todo el mundo. Se les conoce como los mártires escilitanos. Estas personas fueron acusadas de un crimen que podría costarles la vida. La ley que habían roto no provenía de Cartago ni de ninguna parte del norte de África. La ley venía desde el otro lado del Mediterráneo, desde Roma. ¿Y su crimen? Negarse a quemar incienso a los dioses de Roma o a la estatua del emperador. Se negaron porque eran cristianos. El juez que llevó su caso fue Virgilio Saturnino, el gobernador romano de la provincia. Ostentaba el rango de procónsul. Los hombres que llevaban las fasces se llamaban lictores. Los haces de varillas mostraban el poder del procónsul para infligir castigo corporal, golpeando al acusado con varas. El hacha de la fasce mostraba su poder para dictar la sentencia de muerte. Las letras S, P, Q, R representaban la frase latina Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma, el poder que gobernaba el imperio. Nadie sabía cuál sería el resultado del juicio, pero sabían que podía ser difícil y la gente estaba nerviosa. 17 de julio. La fecha era importante. El 17 de marzo, exactamente 4 meses antes de este juicio, el emperador Marco Aurelio había muerto en Europa Central. El nuevo emperador era su hijo Cómodo. Errático, temperamental, impredecible, despiadado y probablemente desequilibrado mentalmente. Esto se lo ponía difícil al procónsul Saturnino. Estaba en una delicada situación política. Es posible que quisiera mostrar misericordia, pero en esta ocasión debería apegarse a la letra de la ley. Políticamente, él mismo estaba en juicio. Los nombres de los prisioneros eran Esperado, Narzalo, Citino, Citus, Donata, Secunda, Bestia, Vettorius, Félix, Aquilinis, Laetius, Januario, Generoso, Sus nombres eran latinos, a excepción de 2, Narzalo y Citino, quienes descendían del pueblo púnico original de Cartago, auténticos norteafricanos. ¿Por qué los romanos consideraron necesario procesar a estas personas? No eran ladrones ni alborotadores, eran ciudadanos respetables, fieles y respetuosos con la ley y pagaban sus impuestos a tiempo.
Jesucristo mismo había dicho a los judíos que pagaran sus impuestos a César. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los cristianos obedecían las palabras de Jesús. Entonces, ¿cuál era el problema? A los romanos no les importaba realmente qué dioses adorabas o cuántos dioses. Pero hubo 3 factores distintos que actuaron contra los cristianos. El primero fue la negación pública de los cristianos de todos los dioses excepto uno, el que ellos adoraban. Los romanos creían en muchos dioses y diosas. Estas divinidades se parecían mucho a los seres humanos, excepto que eran inmortales y tenían poderes sobrenaturales. Los dioses de otros países eran llamados por diferentes nombres, pero si eran similares de alguna manera, se les consideraba como los mismos dioses. Los romanos no tenían absolutamente ningún problema con que las personas del imperio presentaran un nuevo dios para unirse a todos los demás. Pero los cristianos eran diferentes. Insistían en que los otros dioses no existían o que simplemente representaban seres demoníacos, espíritus malignos. Para los romanos esto parecía intolerante, incluso ateísta, y los cristianos estaban resentidos. En el norte de África, al igual que el resto del mundo romano, la vida de muchas personas estaba llena de supersticiones, y para ellos los dioses eran reales de una forma u otra. Para otros, las religiones eran simplemente parte de sus tradiciones y su cultura, y por esa razón no podían ser rechazadas, incluso si no creían realmente en ellas. Los intelectuales tendían a mirar a los dioses con total incredulidad, pero al mismo tiempo estaban muy dispuestos a ocupar puestos en los templos que les daban prominencia en la sociedad. Cerca de 260 años antes, Quinto Mucio Escévola había ocupado el cargo de pontífice máximo, la autoridad de la religión del Estado romano. Se le cita diciendo que toda religión era de 3 tipos. 1. Los escritos de los poetas sobre los dioses, que eran meramente imaginativos. 2. La religión de la filosofía. Y 3. La religión del Estado, que controlaba a las clases más bajas de la sociedad. En otras palabras, completo escepticismo. Y él era un sacerdote romano. ¿Les molestaba a sus compatriotas romanos esta hipocresía? No. Tomemos, por ejemplo, los pollos sagrados. Antes de que el ejército romano entrara en batalla, había que alimentar a los pollos sagrados. Si comían el grano rápidamente y alguno caía al suelo, esto era una señal de victoria certera. Por lo tanto, solo para asegurarse, dejaban a las gallinas sin comer un tiempo antes de ofrecerles el grano. Y la victoria estaba asegurada. Esto era una superstición, pero las antiguas tradiciones debían ser observadas. La negativa cristiana de tomar parte en cualquier tipo de ceremonia pagana era irritante. Si pudieran mantener la boca cerrada y seguir con las tradiciones, todos estarían satisfechos. Una de las supersticiones más antiguas de Roma consistía en observar el vuelo de los pájaros. Creían que eran signos de buena o mala suerte. ¿Qué tipo de pájaros había en el cielo? ¿A qué altura? ¿A qué velocidad volaban? ¿De dónde venía su vuelo? ¿Y hacia dónde iba? Podría ser un signo de cosas malas por venir. Pero tal vez las cosas podrían cambiar. La vista de un águila o un ave de rapiña era mucho mejor. Un signo de victoria en la batalla, pensaban. Todo estaba bien. Para los cristianos, cualquier tipo de adivinación como esta estaba prohibida por la Biblia, la palabra de Dios. El segundo factor que obró contra los cristianos fue la sospecha romana de cualquier grupo de ciudadanos que se reunieran de forma privada y no estuvieran bajo supervisión estatal. Desde el principio, la ciudad de Roma tuvo una historia difícil, una trágica historia de división y violencia entre familias rivales y facciones que luchaban por el control político. Cuando Roma creció en poder y controló toda la cuenca mediterránea, incluyendo el norte de África, la situación empeoró.
emperadores asesinados, guerras civiles, ejércitos romanos luchando entre sí y destrozando el imperio. Los emperadores romanos y sus administraciones se volvieron paranoicos ante complots y conspiraciones. Las personas que se reunían en grupos, en privado, lejos del escrutinio público y el control del gobierno, eran vistas con recelo. La gente podía ir al anfiteatro para ver a los gladiadores, o a una carrera de carros o al teatro. Pero eso era algo muy público y el gobierno sabía todo lo que sucedía allí. Las personas podían pertenecer a un club o sociedad de entierro donde los miembros pagaban sus cuotas a un fondo común para gastos funerarios. Asistirían a los funerales de otros miembros y eventos puntuales. Pero un funeral era en su mayor parte algo público, y todos entendían el propósito de la sociedad funeraria. La gente podía asistir a las ceremonias de los templos romanos, incluidas las cenas que les seguían, pero no eran reuniones privadas regulares como las de los cristianos. Más similar en concepto, tal vez, eran los filósofos, quienes daban clases enseñando y liderando distintos debates. Pero de nuevo, esta era una parte aceptada de la vida romana. Los cristianos decían que se reunían solo para orar y leer sus libros sagrados. ¿Pero quién querría hacer eso? La gente pensaba que debía haber otro motivo. ¿Cuál podría ser? El tercer factor fue el rechazo absoluto de los cristianos a quemar incienso a la estatua del emperador y a jurar por su espíritu. Los romanos creían que cada hombre tenía un espíritu que lo acompañaba desde el nacimiento hasta la tumba. Lo llamaban el genius, algunos dirían el genio. Las mujeres pensaban tenían un espíritu al que llamaban Juno. El genius o genio de un hombre estaba asociado con su destino y su buena fortuna. Así, como muestra de su lealtad al emperador, a los ciudadanos se les podía exigir oficialmente que prestaran juramento de lealtad, jurando por el genius, genio, del emperador. Rechazar esto era un signo de traición. Una forma similar de mostrar lealtad era haciendo una pequeña ofrenda de incienso o vino a la estatua del emperador, o la imagen del genius del emperador. No hacía falta creer en todos los dioses y diosas, simplemente mostrar un signo de lealtad de la manera tradicional. Pero para los cristianos esto era idolatría y nunca lo harían. Por ello, eran considerados como traidores al Estado. Ahí lo tienen. ¿Añadir otros dioses? Ningún problema. ¿Negar abiertamente los dioses tradicionales de Roma? Un gran problema. ¿Reunirse en privado de forma regular? Sospecha y paranoia. ¿Negarse a jurar por el espíritu del emperador y ofrecer incienso o vino a su estatua? Estos ciudadanos son traidores, no importa lo buenos que sean. Deben ser ejecutados. Veamos ahora el juicio. El original, en latín. Podéis recibir misericordia de nuestro Señor el Emperador si recuperáis el sentido común. No hemos hecho nada malo. No nos hemos permitido hacer nada injusto. Nunca hablamos mal de otras personas. Pero cuando nosotros mismos hemos sido maltratados, hemos dado gracias. Porque obedecemos a nuestro emperador. Nosotros también somos religiosos y nuestra religión es simple. Juramos por el espíritu de nuestro Señor el Emperador y oramos por su buena salud. Que vosotros también tenéis el deber de hacer. Si escucha con calma, le explicaré el misterio con sencillez.
Veritavi mali sacris, dinos 3 eures non praevo. Si vas a hablar mal de nuestros rituales sagrados, no te escucharé. Pero haz el juramento por el espíritu de nuestro señor el emperador. No reconozco la autoridad de este mundo, sino que sirvo a ese Dios que nadie ha visto o puede ver con estos ojos. No he robado. Si he comprado algo, pago los impuestos, porque reconozco a mi Señor, el Rey de Reyes y gobernante de todas las naciones. Renunciad a estas ideas. Es una mala idea cometer un asesinato o cometer perjurio. No os permitáis ser parte de esta locura. No tenemos a nadie a quien temer, excepto al Señor nuestro Dios que está en el cielo. Honoris Caesar, quasi Caesar. Honor a César como a César, pero temor a Dios. Cristiana sum. Soy cristiana. Quod sum ipsum, solo ese. Quiero ser lo que soy. ¿Persistes en ser cristiano? Soy cristiano. ¿Queréis tiempo para pensar acerca de esto? En algo tan bueno como esto, no hay necesidad. ¿Qué llevas en esa caja? Los libros y las cartas de Pablo, un buen hombre. Tomaos 30 días para reconsiderar. Cristiano sum. Soy cristiano. Speratum. Narsalve. Titinum. Donata. Bestia. Esperado, Narzalo, Titino, Donata, Vestina, Segunda y los demás han confesado que viven de acuerdo con la religión cristiana. Se les ha dado la oportunidad de volver al camino de los romanos y han insistido obstinadamente. Le damos gracias a Dios. Hoy somos mártires en el cielo. Gracias a Dios. Las muertes en Cartago de los mártires escilitanos, como se les llegó a conocer, causaron una gran impresión entre los cristianos en el norte de África. No para asustarlos a la sumisión al paganismo, sino para fortalecer su resolución de ser fieles a sus convicciones, a la verdad y sobre todo al Señor Jesucristo. Las copias del juicio circularon y más adelante iglesias fueron construidas en su memoria. Pero ¿cómo sabemos lo que sucedió realmente ese día? El juicio de los mártires escilitanos ocurrió en un tribunal cerrado, o como decían los romanos, en secreto. Pero las declaraciones en la corte se habrían anotado para el registro oficial,
Parece probable que alguien que simpatizaba con los cristianos tuvo acceso a los registros judiciales y los filtró a la comunidad cristiana. El documento latino ciertamente parece un registro judicial. Es interesante ver cómo se comportaron estos norteafricanos durante el juicio. Sabían que sus vidas estaban en juego. Creo que sabían que iban a morir a menos que negaran su fe en Cristo y ofrecieran incienso a la estatua del emperador. Así que ya habían tomado su decisión antes de entrar a la sala del tribunal, probablemente antes incluso de ser arrestados. No hicieron nada para ocultar el hecho de que eran cristianos. 17 años después, un escritor cristiano llamado Tertuliano, ciudadano de Cartago, escribió sobre el coraje de los cristianos. Dirigió sus comentarios a los magistrados del Imperio Romano. Ustedes, magistrados del Imperio Romano, todo mal está por naturaleza empapado en miedo y una sensación de vergüenza. Sí, los criminales intentan mantenerse fuera de la vista. Evitan aparecer en público. Cuando son atrapados se asustan y cuando son acusados lo niegan. Al menos cuando son condenados se lamentan por ello. ¿Son los cristianos realmente así? Ninguno de ellos está avergonzado. Nadie lo siente. Cuando son identificados, se glorían en ello. Cuando son acusados, no se defienden. Cuando son interrogados, incluso confiesan por su propia cuenta. Cuando son condenados, dan gracias. No tienen ninguna de las características naturales del mal: miedo, vergüenza, duda, remordimiento, desesperación. No puedes llamarlo locura. Tú, que eres culpable. Tertuliano tenía razón. ¿Qué clase de justicia era esa? Pero volvamos tan solo 68 años antes de este juicio. En la provincia de Bitinia, en lo que hoy es Turquía, un enviado especial de Roma llamado Gayo Plinio II, conocido como Plinio, recibió una orden ejecutiva del emperador Trajano sobre cómo debería tratar a los cristianos. Los cristianos no deben ser perseguidos. Si son denunciados y declarados culpables, deben ser castigados, pero con esta condición: que todo el que niegue ser cristiano y lo demuestre adorando a nuestros dioses, por su arrepentimiento recibirá un indulto, sin importar lo sospechoso que haya sido en el pasado. Ahí lo tenemos, el mismo patrón de acusación, seguido de la presión para volver a la religión romana y el castigo ante la negativa, generalmente con la muerte. Marco Aurelio, el emperador que había muerto solo 4 meses antes del juicio de los mártires escilitanos, escribió en sus meditaciones: entonces, mantente sincero, bueno, puro, serio, claro, amigo de la justicia, religioso, amable, cariñoso, fuerte en tu tarea correspondiente. Esfuérzate en mantenerlo, lo que la filosofía te habría hecho. Muestra reverencia a los dioses. Ayuda a otras personas. La vida es corta. Marco Aurelio vivió una vida de autodisciplina y moderación. Y los historiadores han dicho que el punto fuerte de su reinado fue la administración de la justicia. Pero cuando los cristianos en el Valle del Ródano en Francia fueron perseguidos, él decretó que si eran ciudadanos romanos, deberían ser decapitados. Y si no lo eran, deberían ser torturados hasta la muerte, por nada más que ser cristianos. ¿Qué clase de sistema era aquel que mataba a la gente no por lo que habían hecho, sino por lo que creían? En el norte de África, los mártires escilitanos no fueron los primeros en sufrir por Cristo. A poca distancia al oeste está la ciudad de Madaura, en lo que hoy es Argelia.
un hombre bereber llamado Nanfanión había sido arrestado y asesinado por ser cristiano, junto con otros 3 cristianos bereberes: Lucita, Miginio y Sanamis. Algunos deben haber sentido la injusticia de esto. De hecho, a veces podemos ver que así fue. En el juicio de los mártires estilitanos, el procónsul Saturnino hizo todo lo que pudo para librarlos del castigo. Como esperado, el líder del grupo dijo: no habían cometido ningún crimen, habían pagado sus impuestos y eran leales al emperador. Simplemente se negaban a hacer una ofrenda religiosa a su estatua o a jurar por el genius del emperador. Saturnino sabía que esto era cierto. Él quería ayudarlos. Estaba atrapado entre la justicia y lo que era políticamente correcto en ese momento de la historia. Siguió el precedente legal de los emperadores Trajano y Marco Aurelio y condenó a los cristianos a la muerte. Los mártires estilitanos se convirtieron en héroes de la Iglesia en el norte de África. ¿Pero son importantes para nosotros hoy? Se estima que en los últimos años, alrededor de 100.000 cristianos en todo el mundo son asesinados cada año. Aquellos en el poder que lo permiten seguramente experimentan a veces la misma lucha entre la justicia natural y la conciencia por un lado y la presión social e interés político por el otro. Es como el Imperio de Roma. También debemos recordar que los mártires estilitanos no mostraron ira contra sus perseguidores. Eran personas de integridad, honestidad y una actitud compasiva, incluso hacia aquellos que los perseguían. Realmente siguieron el ejemplo de Jesús. Silpus. Donata. Secunda. Bestia. Pretorius. Felix. Aquilinis. Laetiages. Januario. Generosa. Debe haber sido difícil para sus familias y amigos, pero para los propios mártires estilitanos, su muerte no fue una tragedia, sino un triunfo. La muerte para ellos no era una puerta cerrándose a la vida y la alegría, sino una puerta abriéndose a la vida eterna en el cielo y a la alegría de su Señor y Salvador, Jesucristo.